Hola chicos, lo que vamos a ver acá es teorema de superposición. Como les adjunté en el Classroom, hay un apunte que les subí que explica lo que es el teorema de superposición y lo vamos a explicar ahora un poquito más rápido, ya que tienen ese apunte ahí. El teorema de superposición nos sirve para poder realizar un ejercicio, un circuito de corriente continua que posea dos o más fuentes en el mismo. Es decir, en este caso tenemos un circuito que tiene una fuente de tensión y una fuente de corriente. ¿Sí? Puedo tener más de dos fuentes, ya sean de tensiones todas o de corrientes todas o mezcladas, y el teorema se va a aplicar de la misma forma. Este teorema solo sirve para los circuitos de corriente continua, ya que son red que se consideran lineales. En corriente alterna no lo podemos utilizar por que se producen los desfasajes. Por eso ahora vamos a verlo en un ejercicio de corriente continua. Para este ejercicio tenemos una fuente de tensión de 20 volts y una fuente de corriente de 2 amperes. ¿Sí? Son dos fuentes independientes, por lo tanto, esta fuente de corriente va a generar una caída de tensión y esta fuente de tensión va a generar otra corriente que va a circular por el circuito. Es decir, se van a estar superponiendo señales, por lo que yo voy a resolverlo aplicando el teorema de superposición. ¿En qué consiste? En considerar de a una las fuentes, es decir, primero tomo el circuito como si tuviese solo la fuente de tensión y después tomo el circuito como si tuviese solo la fuente de corriente. ¿Sí? Esta corriente va a producir caídas de tensiones distintas a las que va a producir la fuente de 20 volt en las resistencias, y la fuente de 20 volt va a producir corrientes que van a ser distintas a la que van a producir la fuente de corriente en esa misma resistencia. Es decir, R1, R2 y R3 van a estar influenciadas por lo que pase con la tensión de 20 volt y con lo que pase con la corriente de 2 amperes. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, la tensión de 20 volt me va a generar una corriente distinta a la de 2 amperes, y la corriente de la fuente de 2 amperes me va a generar una tensión distinta a la de la tensión de 20 volt. ¿Sí? Para este circuito lo que voy a hacer es, para focalizarlo solamente en una parte, calcular la corriente que va a pasar por R2 estando las dos fuentes conectadas. Para eso voy a utilizar el teorema de superposición considerándolas de a una. ¿Sí? Acá están los datos de las resistencias, ¿sí? R1 y R2 y R3, uno cortito para poder explicarlo. Nuestro valor a calcular es el valor IX, que es la corriente que pasa por la resistencia 2. ¿Qué es el primer paso? El primer paso nos dice, considero la tensión y pasivo la fuente de corriente. Si se fijan en el apunte está especificado cómo se pasiva una fuente de tensión y cómo se pasiva una fuente de corriente. Es decir, ¿para qué la pasivamos? Para poder sacarlas del circuito y que el circuito siga funcionando solo con una fuente. Las fuentes de corriente se pasivan abriendo el circuito por donde está esa fuente de corriente. Es decir, la rama que va a estar conteniendo la fuente de corriente se va a abrir. Por lo tanto, estamos cortando en esa parte del circuito y todo lo que esté sobre esa rama va a desaparecer. En cambio, en la fuente de tensión, lo que hacemos es producir un cortocircuito en esa fuente. Es decir, puenteamos los terminales. No vamos a estar poniéndolo en corto, sino que la corriente que va a venir de ahí, ¿sí? Va a pasar por este punto y como va a buscar siempre el camino más fácil, va a venir toda la corriente por esta zona, anulando la tensión. ¿Sí? En este caso no se corta esa rama, sino que la fuente de tensión desaparecería de esa rama. Volvemos al primer paso igualmente. Pasivamos la fuente de corriente, abrimos el circuito en donde se encuentra. ¿Qué va a pasar con esta rama? Lo que está pasando ahí es que va a desaparecer. Es como si nos cortáramos con un alicate acá. Entonces cortamos el cable y ya este cable de acá que tenemos no nos sirve para nada. Entonces el circuito, ¿sí? Fíjense que de esta zona sigue siendo lo mismo. El circuito pasado en limpio ya con la fuente de corriente pasivada nos va a quedar así, porque la rama en donde estaba la fuente de corriente ya no existe. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? Al no estar esa rama, R2 va a quedar en serie con R3, por lo tanto, la corriente IX, en este caso la llamamos
IX1, porque estamos considerando una sola fuente, ¿sí? La corriente IX1 va a pasar no solamente por R2, sino también por R3. Al estar en serie tenemos la misma corriente por ambas. Entonces, para poder sacar IX1 necesitamos el resultado en serie de estas dos resistencias. Calculamos, entonces decimos que RA va a ser el serie de R2 más R3. Es decir, sumamos esas dos resistencias y RA nos va a dar 45 ohms. Entonces, pasamos de tener este tipo de circuito a tener ahora este circuito, ¿sí? Tenemos la fuente de tensión de 20 volts, la resistencia 1 y va a estar en paralelo con RA, que es el serie de R2 y R3. Entonces, como no tenemos ninguna resistencia en esta zona del circuito, quiere decir que la tensión aplicada al circuito va a ser la misma para R1 y para RA, ¿sí? Propiedad del circuito paralelo. Es decir, la tensión en un circuito paralelo es la misma para los componentes conectados. Entonces, RA, en este caso, está teniendo el total de la tensión, 20 volts. Entonces decimos que para sacar la corriente IX1, la que pasa por R2, en este caso RA, vamos a utilizar la tensión total dividido justamente esa resistencia en serie, que es RA. Esto nos da como resultado 0,44 amperes. ¿Sí? Fíjense el sentido de la corriente, porque esto va a ser muy importante más adelante. La corriente en este caso está teniendo un sentido horario. ¿Sí? Entonces, IX1 es el valor de la corriente que va a pasar, en este caso, por R2. ¿Sí? Este valor de corriente es teniendo en cuenta solamente la tensión de 20 volts, es decir, la fuente de tensión. Una vez obtenida la IX1, vamos al paso 2. En este paso 2, consideramos la fuente de corriente y la que pasivamos en este caso es la fuente de tensión. Como dijimos anteriormente, la fuente de tensión se pasiva haciéndole un cortocircuito a esa fuente, es decir, puenteando los terminales. Entonces, toda la corriente que venga por este lado va a venir a este punto, ¿sí? Va a venir por este punto y cuando llegue acá no va a querer pasar por acá, sino que va a venir por este lado. ¿Sí? Traduciendo el circuito nos quedaría de esta forma. Donde estaba la fuente, ahora solamente hay un cable. ¿Sí? Ahora, fíjense en esta parte del circuito. Como acá no había ninguna resistencia, lo que estoy teniendo es un cable solo conectado al circuito, que acá sí estoy teniendo un corto. ¿Un corto a quién? A la resistencia 1. ¿Sí? Entonces, si analizamos el circuito, lo analizamos de la siguiente forma. Sale la corriente de la fuente. Llega a este punto. En este punto se divide una parte para R3 y la otra parte para R2, que va a ser nuestra IX2. ¿Sí? Esta es la que nos importa a nosotros, pero ahora continuemos analizando el circuito. Sigue IX2. Llega a este nodo. Por lo que estuvimos viendo según las leyes de Kirchhoff, la corriente que entra a un nodo se va a dividir en las ramas que salen de ese nodo. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Al no haber resistencia en este punto, ¿sí? En esta parte del circuito, y sí en esta parte, la corriente siempre busca el camino más fácil. Y en este caso no tiene oposición al paso de corriente en este cable. Por lo tanto, el camino más fácil para pasar va a ser este. Es decir, que toda la corriente IX2 va a pasar por este cable y no va a pasar nada por esta resistencia 1. Es decir, si yo tengo algo que me produce una oposición a un paso, la corriente va a elegir no pasar por ahí, ya que por el otro lado no tiene ninguna oposición. Entonces, en este caso, estaría como que la resistencia 1 no existe. Por lo tanto, la anulamos. Esto va a pasar siempre y cuando en esta rama no haya nada. Es decir, si acá había una resistencia o en esta zona había una resistencia, ahí ya no anulamos la R1, porque ahí sí tenemos una división de corrientes. En este caso sí. Entonces el circuito nos va a quedar de esta forma. R1 anulada y solo nos queda el cable conectado. Entonces ahora sí vemos el circuito. La fuente de I, que era de 2 amperes, es la I total, parte el circuito y en el nodo se reparte para R3 y para R2, que es nuestra IX2. Llamamos IX2 porque ya sacamos IX1 considerando la fuente de tensión. ¿Qué hacemos acá? R2 y R3 se encuentran en paralelo porque tienen distintas corrientes, por lo tanto, calculamos el paralelo
de esas dos y las llamamos RB. Nos da un resultado de 11,11. Entonces el circuito ahora tenemos con la fuente de corriente de 2 amperes y la resistencia de 11,11, que es la resistencia total. Entonces, ya sabemos la corriente del circuito porque es el valor que nos está dando la fuente. Sabemos la resistencia total. Con estos datos podemos sacar la tensión que va a tener el circuito cuando solamente tiene conectada la fuente de corriente. Entonces, calculamos, la tensión para este circuito va a ser la I, ¿sí? La I de la fuente, por mi resistencia total, que es RB. Entonces, 2 amperes por 11,11 ohms me da como resultado una tensión de 22,22 volts. ¿Sí? Y acá volvemos a lo mismo. Pasamos de este circuito, que ya sabemos que tenemos una tensión de 22,22, y volvemos para atrás ahora para este circuito. Sabemos que la I total es de 2 amperes, y ahora ya sabemos que la tensión es de 22,22. Si estas dos están en paralelo, volvemos a aplicar segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? Y decimos entonces que la tensión en un circuito paralelo es la misma para los dos, por lo tanto, en R2 tengo también una tensión de 22,22. Por lo tanto, si quiero sacar mi valor de IX2, aplico ley de Ohm y digo, la tensión para sacar IX2 es la tensión total, ¿sí? La del paralelo, 22,22. Y la resistencia es por donde pasa IX2, R2. Entonces, IX2 va a ser igual a la tensión sobre R2, por lo tanto 22,22 volts dividido 25 ohms, que es el valor de R2. Esto me da un total de 0,89 amperes, y ese es el valor de mi IX2. Ahora, fíjense, cuando pasivábamos la corriente, la fuente de corriente, perdón, nuestra corriente IX1 tenía un sentido horario. Ahora, cuando pasivamos la fuente de tensión, según como analizamos el circuito, nuestra corriente ahora tiene un sentido antihorario. Entonces, en el paso a 3 lo que tenemos que hacer es sacar la IX total, utilizando el valor de IX1 y el valor de IX2. Entonces, lo que hacemos es superponer. Decimos que IX es igual. Y acá atención, en este caso se están restando. ¿Pero por qué? Porque si yo voy a analizar cómo estaban el sentido de cada corriente, digo que IX1 iba en sentido horario, es decir, en este caso lo tomaríamos como que va para la derecha. E IX2 iba en sentido antihorario, es decir, iba para la izquierda. Por lo tanto, como van en distintos sentidos, las corrientes se restan. Si IX1 iba para la derecha e IX2 también iba para la derecha, en ese caso se sumaban, porque ambas van tirando para el mismo lugar. Si van las dos para la izquierda, también se suman. Cuando las corrientes tienen distintos sentidos, ahí es cuando las vamos a restar. Y siempre restamos las más grandes menos las más chicas, y nos va a quedar como el sentido de la corriente, el sentido de la más grande. Fíjense acá. Decimos que IX es igual a IX2, que es la que va hacia la izquierda, menos IX1, que es la que va hacia la derecha. Entonces decimos que 0,89 amperes menos 0,44 amperes. ¿Sí? Entonces, nuestro valor de IX es de 0,45 amperes. Y el sentido que va a tener IX es hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es el sentido que tenía la corriente más grande, IX2. ¿Sí? Esto se puede hacer con más de una fuente a la vez y pueden tener la misma fuente, es decir, pueden tener dos fuentes de tensión, dos fuentes de corriente, o tres fuentes de tensión o tres fuentes de corriente, o pueden tener dos fuentes de tensión y una de corriente, ¿sí? Se pueden mezclar de la forma que sea y siempre se va a aplicar la superposición considerando una sola fuente por vez. Si tenemos tres fuentes, pasivamos dos y consideramos una. En el siguiente paso, pasivamos otras dos y consideramos la que todavía no habíamos considerado. Y en el tercer paso, pasivamos las otras dos y consideramos la única que todavía no habíamos considerado. ¿Sí? Y al momento de sacar las corrientes, tenemos que ver el sentido que adopta cada corriente y de ahí sumarlas o restarlas. ¿Sí? Las que van para el mismo lado se van a sumar y las que van en distintos sentidos se va a restar. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosita me pueden preguntar en el Classroom y lo explicamos. ¿Sí? Les voy a adjuntar una actividad con esto. Espero que anden bien. Saludos.